Revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó a su siervo Juan. Al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele: sé tus obras y tu labor y tu paciencia. Y al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele: conozco tu tribulación y tu miseria, pero tú eres rica. Y al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: sé dónde tú habitas, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe. Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele: conozco tus obras y tu caridad, y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y al ángel de la iglesia de Sardes escríbele: conozco tus obras, se te tiene por viviente, pero estás muerto. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: esto dice el Amén. Buenas tardes, queridos amigos de Casa María del Caminante. Tenemos con nosotros a un influencer de Dios. Buenas tardes, ¿cómo estás? Simón, Buenas ¿cómo tardes, Jaime. vas? Gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal si empezamos esta transmisión con una oración? Sí, por favor. Encantado. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por esta tarde, este mediodía en algunos países. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder transmitir lo tuyo, las creaciones tuyas, los dones que has puesto en diferentes personas y la forma como nos hablas día a día. Te pedimos por todos los amigos, familiares de Casa María del Caminante. Pedimos, Señor, que bendigas la obra que está haciendo Simón sobre el Apocalipsis, todo lo que tiene en mente y en corazón y todo este proyecto. Y esto lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí empezamos como tenemos que empezar. Muy bien. He visto cosas que has hecho súper interesantes, sobre todo la película, me parece espectacular. Es de lo mejor que yo he visto realmente sobre el apocalipsis. Y es una aventura que yo sé que es muy complicada, pero está muy bien hecho. Quiero de antemano felicitarte por tu obra. Entonces cuéntanos de ti, tu nombre y cómo empezó el proyecto, quién eres. Bueno, cortito, mi nombre es Simón del Acre, soy de Argentina, vivo acá en Argentina también, en Buenos Aires. Estudié cine en la Universidad de Buenos Aires, que es la Universidad Estatal de Argentina, pero nunca me dediqué a eso. Después de estudiar, terminé trabajando de distintas cosas, desde carpintería a fotógrafo de casamientos. Hice de todo, diseño gráfico, pero nunca me dediqué al cine porque la industria del cine, calculo que en todo el mundo, pero en Argentina especialmente, es una industria muy jugada para un católico, en el sentido que uno tiene que vender el alma para poder trabajar, traicionar sus valores, porque todo lo que se hace es lamentable. Alguna cosita puede ser que golpe salga que no es anticristiana. eh, Claramente no son películas cristianas o católicas, pero al menos alguna no anticristiana hay. Pero bueno, para llegar a trabajar a algún nivel uno tiene que arrancar de abajo, aceptando lo que sea, y yo no estaba dispuesto. Así que bueno, me fui alejando de eso y arranqué en una época en que era muy difícil, muy caro hacer cine. Entonces cualquier cosa que uno quería hacer requería equipos muy, muy costosos y una producción enorme, que estando solo era muy difícil de hacer. Hoy en día, con los avances tecnológicos,
es cada vez más fácil, más económico, hacer algo de calidad. Digo, por ejemplo, si uno piensa en los 90, una toma aérea, la típica toma aérea de intro de una película, que uno ve la ciudad volando así, viene volando en helicóptero o lo que sea, y ve una toma aérea de la ciudad, que eso le da un look ya profesional al inicio de una película. Claro. Costaba, era en dólares, había que contratar un helicóptero, un piloto, hacer todo un rig en el helicóptero, que salía fortunas en todas partes del mundo, pero especialmente en Argentina era inaccesible. Incluso las producciones nacionales no contaban con esas tomas. Y hoy en día, por $800, con un dron más que decente, se puede comprar uno y hacer tomas aún mejores que esas que se hacían en los 90. Con mucha mejor calidad, pues la capacidad de filmación de un dron, por ejemplo, es muy superior, el control que uno tiene desde un control remoto en tierra, de la toma, el ángulo, el movimiento y todo eso, comparado con lo que era un helicóptero, que era un trabajo de 5 o 6 personas, súper costoso y absolutamente inaccesible. Y así todo, lo que es movimientos, tipos de cámara, calidad fotográfica, todo eso se fue abaratando cada vez más. Así que bueno, cuando yo siempre estuve al tanto, me mantuve al tanto de las tecnologías, más tecnologías que salían, y siempre soñando a ver cuándo se abría la puerta para poder hacer algo yo que me diera el cuero, decimos acá, que me diera el bolsillo. Y bueno, y hace también, en el entretanto, mientras seguía con mis otros trabajos, empecé a leer el tema del apocalipsis, a estudiarlo, especialmente en el padre Leonardo Castellani. Me llamó mucho la atención, me pareció un tema muy actual y siempre quise hacer algo. Y bueno, y finalmente con la cuarentena se dio, que de repente me encontré el año pasado cuando arrancó la cuarentena en Argentina, nos encerraron acá todos, me encontré con mucho tiempo en mis manos y este proyecto que venía masticando hace unos 4 años, finalmente decidí sentarme y arrancarlo y ver a dónde me permitía Dios llegar. Y bueno, y después de un año llegamos al primer capítulo. Es una serie de entre 8 y 10 capítulos. No está definido todavía, eso se va definiendo en el guión. Y bueno, ahí ya tenemos el hecho el primer capítulo y estrenado ya hace casi 3 semanas. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame otra cosa. ¿Cómo va el segundo? El segundo está escrito ya, está escrito el tercero también. Necesitan pulir un poco cuestiones de guión, pero están escritos. Sí. Gran parte de lo que es ficcional, cuando lo vean al documental van a ver que tiene una parte que es narrativa, que es el locutor que explica, es una parte explicativa del apocalipsis, y una parte que es ficcional, que es actuada con un actor que hace de San Juan, donde se van contando y narrando los distintos versículos del apocalipsis que luego son explicados en la parte explicativa. Toda esa estructura de parte ficción, narrativa del apocalipsis intercalada con la parte explicativa va a estar en todos los capítulos, y gran parte de eso lo tenemos filmado ya, porque cuando contamos y filmamos bastante para casi todo, no todo, pero casi todo para todos los capítulos. Nos faltan igual muchas partes filmar de lo que son las visiones que tiene San Juan, por ejemplo, los 4 jinetes del apocalipsis, las 7 trompetas, las 7 plagas, etcétera, ¿no? Hay muchas visiones muy, muy gráficas en el apocalipsis, que eso hay que filmarlo, hay mucho efecto especial, todo eso falta. Y ahora lo que estoy haciendo es escribir un guión técnico de lo que sería toda la parte esta ficcional, que sería la parte de la narración del apocalipsis, para ahora, con el impulso que me dio el primer capítulo y el apoyo que estoy consiguiendo gracias al primer capítulo ya terminado, que no lo tenía antes porque la gente no sabía qué es lo que iba a hacer. Una cosa es contarlo y otra es mostrarlo, pero bueno, ahora ya viendo la calidad a la que apunto y el nivel de trabajo que quiero hacer, me está haciendo un poco más fácil ir consiguiendo los fondos. Así que ahora estoy escribiendo este guión técnico para todo el apocalipsis, desde el segundo capítulo, que serían los 7 sellos. Segundo capítulo me refiero de la serie, ¿no? Del apocalipsis. La estructura de capítulo y el de la serie no es igual. Así que bueno, de ahí de los 7 sellos hasta el final del apocalipsis completo,
La idea es este año filmarlo todo, que es lo más costoso, lo más laborioso. Una vez que esté hecho eso, ya es sentarse en la computadora de edición y empezar a volcar las explicaciones que hace el padre Castellani, que es el sacerdote, escritor argentino en el que nos basamos, volcarla a un formato así audiovisual. Ya, qué bueno que estés ya va adelantado, qué bueno. Bueno, cuéntame, bueno, antes de ir más adelante, quiero decirles a todos que la conexión de internet a veces es muy difícil, entonces ojalá que llevemos a feliz término esta transmisión. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, si en caso dado se cae, ya hablamos con Simón para seguir haciendo otra. Por ahora viene bien, sorprendentemente. Por ahora vamos bien. Entonces, bueno, como una persona que estudia audiovisuales, que está en un ambiente de pronto en la universidad un poco bohemio, ¿cómo puede llegar a comprometerse tanto para hacer una película de este tipo? Bueno, en mi caso personal, yo en realidad en la facultad uno trata de juntarse con gente que más o menos piensa como uno. No me pude juntar con nadie que fuera católico como yo, o al menos no católico practicante, pero al menos gente que no estaba metida en las ideologías de izquierda, que en la facultad, sobre todo estas facultades artísticas, están saturadas de esto, de ideología de izquierda, sobre todo en Argentina, están copadas los profesores a los estudiantes, está copado por la izquierda. Pero al menos de golpe gente que estaba por un interés más técnico y artístico y no tanto ideológico. Uno se juntaba con esos al menos para hacer llevadero los años de facultad. Así que, pero bueno, como te comentaba, cuando terminé la facultad no me dediqué a esto, me empecé a dedicar a cualquier otra cosa. Entonces hice algunos cortometrajes y cosas por mi cuenta con amigos, más como un pasatiempo, un hobby, pero cosas, como te decía, por la cuestión técnica de muy mala calidad, muy caseras. Y bueno, y cuando finalmente se dio. Acá Dios no. Yo siempre tuve la inquietud y las ganas de hacer cine. Eso no lo perdí nunca, siempre tuve la pasión, pero nunca pude ejecutarlo hasta el año pasado, que Dios con la cuarentena, en la pandemia, me dio la bendición de poder dedicarme a esto y hacerlo como un apostolado, que es lo que me interesaba, ¿no? Combinar los dos. El tema o sea, como dice Chesterton, tiene una frase muy conocida que dice que le preguntaron: ¿usted es escritor católico? Y él dice: no, yo soy escritor, lo que pasa es que cuando escribo se me nota que soy católico. Entonces, un poco eso, ¿no? No hacer un cine católico en el sentido de un cine propaganda, no es lo que me interesa, sino hacer un cine atractivo, entretenido, que uno pueda mirarlo comiendo el popcorn mientras ve la película, como cualquier otra película, para hacer un viernes o un sábado a la noche con un amigo o con la mujer o la novia o la familia, pero que le quede algo en el proceso. Y bueno, y aparte tenía inquietud del apocalipsis, así que hoy es apocalipsis, pero por ahí mañana es una película, una ficción, una comedia o alguna película de acción, lo que sea, pero que se note que hay valores católicos detrás, no a modo de propaganda, ¿no? A veces por ahí el cine católico me parece que falla, no siempre, hay cosas muy bien logradas, pero en general me parece que falla en eso, es como un cine de bandera. Y la bandera, refregársela al católico no hace falta. Y si ya uno está desplegando la bandera así desde el principio, el que no es católico, que es el que se aprovecharía más que nadie de esa producción, no la ve justamente porque le están refregando en la cara que esto de ser católico, de no sé qué. Entonces, aprender un poco ahí del enemigo, ¿no? Que primero empieza sutilmente y ya hoy ya no son más sutiles, y yo creo que el que es católico no tolera el cine en Hollywood, por ejemplo. Claro. El cine en Hollywood, cuando es sutil, uno lo puede ver y bueno, y uno se da cuenta o no, pero cuando ya son alevosos, ya uno ahí no tiene ni ganas de verlo. Y ahí ellos fallan en su cometido, me parece. Pero bueno, un poco hacer la misma técnica de inversa,
que ellos demostraron que funciona, que es subliminalmente meter el buen mensaje. Bueno, no, en el caso del Apocalipsis es un tema es directamente un tema religioso, entonces yo eso con el tema lo encaré desde el tratamiento que le di, ¿no? Que sea con buena fotografía, con buena música, buenos efectos especiales, cosas y eso lo veo en los comentarios de YouTube donde estrenó, que hay gente que no es religiosa o incluso no es católica, hay comentarios de protestantes que les gustó mucho, y se engancharon, yo creo que porque está bien hecha, porque tiene buena música, tiene buen ritmo, es entretenido, las voces del narrador y de que hace San Juan son espectaculares. Entonces yo creo que enganché por ese lado, que era mi intención, ¿no? No que sea una cosa para los católicos, sino que obviamente los católicos lo disfruten, pero enganchar también al que no es católico, sobre todo con el tema del Apocalipsis, que uno busca en YouTube y encuentra casi todos protestantes y de muy mala calidad. Entonces ahora de golpe uno busca siendo protestante o católico y se encuentra con algo, una explicación católica del Apocalipsis que aparte tiene buena calidad. Ahí por eso estoy enganchando a varios protestantes por ese lado en YouTube, que algunos me felicitan y otros me insultan, pero bueno. Sí, pero muy bueno lo que estás haciendo. Entonces, una pregunta ya para entrar en el tema de la película, de la primera parte que alcancé a ver, pareció muy interesante, es sobre las 7 iglesias, ¿no? Y que Así podemos es. ya ver, ya hablar de eso. Sí, no quiero hacer spoilers para no quemar por ahí el suspenso. Está en ver en qué iglesia estamos nosotros de las 7. Según la interpretación de... Claro, perfecto. Bueno, la serie es sobre el Apocalipsis. El primer capítulo es sobre las 7 iglesias, que es la primera parte del libro del Apocalipsis. Las 7 iglesias son 7 cartas dictadas por el mismo Jesucristo a San Juan. Entonces en el documental lo vemos a San Juan escribiendo estas cartas de memoria que fueron dictadas por Jesucristo en una visión, que son a las 7 iglesias. Según la interpretación del padre Castellani, que la toma de otros autores, incluidos algunos santos padres que veían esta interpretación, las 7 cartas representan 7 épocas de la iglesia, desde la ascensión hasta la consumación del tiempo. Entonces, cada carta tiene una serie de indicaciones, tiene un reproche, un elogio, y eso da la clave para ubicarlos a qué época corresponde cada carta. Es cierto que las 7 iglesias fueron 7 iglesias reales que existían realmente en la época de San Juan, no todas, habían 6 iglesias en la época de San Juan, y ya no recuerdo, eso no lo puse en el documental, pero en el siglo III, creo, se funda una de las 7 y por paganos se funda, o sea que ahí San Juan profetizó la existencia de una ciudad que no existía. Pero bueno, eso es anecdótico nomás. Eso prueba más que nada el carácter profético de San Juan. Pero bueno, las 7 iglesias son las 7 épocas de la iglesia católica, desde la ascensión hasta la consumación del tiempo. Entonces empieza, la primera carta es la carta de Éfeso, que el padre Castellani la reconoce claramente como la época de los apóstoles. Es una carta que habla sobre, es muy específica, aparte habla sobre la fe y la energía que había en los primeros cristianos, y eso lo elogia en la carta. La carta es un elogio a los primeros cristianos, claramente, y aparte menciona
claves que después van dando, como que van posicionando al intérprete, al exegeta, en qué época histórica está. Entonces habla de los nicolaitas, de la herejía de los nicolaitas de la primera carta. Y eso es un hecho histórico que fue en la época de los apóstoles. Quién fue Nicolao y todo eso se conoce, los historiadores lo conocen. Fue un discípulo elegido por el mismo San Pedro, de los apóstoles, que derivó en una herejía, se convirtió en hereje. Bueno, la herejía no se conoce mucho, pero sí se sabe que fue una herejía. Creo que está en San Pablo también se la menciona. Bueno, una herejía de la época. Entonces, es la más fácil de reconocer, es la primera época, porque nos da una clave muy precisa. Y después la segunda época es Esmirna, que ya Esmirna significa mirra, y ya eso tiene un significado muy marcado en la antigüedad, de la mirra como símbolo de sufrimientos y de dolores corporales, y el uso que se le da a la mirra relacionado con la muerte y con los dolores. Eso ya lo marca como una época que se refiere a la época de las persecuciones romanas, las 10 persecuciones romanas. Y aparte, bueno, va dando otras indicaciones, entonces no me voy a poner a pasar versículo por versículo, porque eso está en el video, no tiene sentido, pero da indicaciones que para el conocedor de historia y para el conocedor de la Biblia son claves muy precisas, unas que ya pasó la época para poder reconocerlas. A ver, el padre Castellani es del siglo pasado, él nació en 1899 y murió en 1981, o sea, es casi contemporáneo nuestro. Yo nací el año que él se murió, o sea, yo no llegué a ser contemporáneo de él por 1 o 2 meses nomás, sí, desde la panza de mi madre al menos. Y él, estando ya avanzado en el tiempo, él conoce la historia más que lo que la conocían los santos padres, por ejemplo. Entonces, algunos santos padres por ahí las primeras 7 iglesias las ubican dentro de su tiempo, pero bueno, porque no conocían que se iba a venir, no es porque el sacerdote, el padre Castellani, supiera más, sino que está más adelantado en el tiempo, tiene una perspectiva más amplia. Entonces es más fácil ya conociendo la historia y estando 2000 años, casi 2000 años más adelante, conocer las distintas épocas y ubicarlas con mayor facilidad. Bueno, eso básicamente son las 7 cartas a las 7 iglesias. Padre Castellani va identificando a qué época precisamente, de qué momento a qué momento se ubica cada carta a cada iglesia. Discúlpenos con este inconveniente. Queremos verificar si la voz de Simón se escucha. Acá estoy. No sé si me escuchas bien. Yo te escucho bien a vos. ¿Me escuchás? No te escucho en este momento. Vamos a rectificar un segundo. ¿Qué sucede con el audio? ¿Aló? Sí, yo te escucho bien, Jaime. Perfecto. Ya retomamos. Qué pena con ustedes los problemas técnicos que tenemos. Estamos ajustando porque muchas veces se cae el internet, se cae el sonido y se nos arma un problema acá. Pero bueno, vamos a retornar lo que estábamos hablando, de lo que es que van de la mano las interpretaciones o los exégetas, en el caso de padre Alfredo Sanz y el padre Castellani. Entonces, así es. Mi última pregunta fue, cuando ya nos acercamos a estos tiempos y lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿qué iglesia, cómo se llama la iglesia y cuál es la descripción, según el padre Castellani, bajo la luz del Apocalipsis, que estamos viendo en este momento? Bueno, el padre Castellani nos ubica en la sexta, que es Filadelfia, pero porque él es, el sistema de interpretación del padre Castellani es principalmente literal del Apocalipsis. Literal, que hay distintos tipos de literal, pero bueno, eso ya sería muy largo de explicar. Puede ser literal simbólico, literal metafórico, literal crudo. Sí, sí. Pero bueno, él usa siempre el sistema de interpretación literal y trata de huirle al alegórico, porque el alegórico ya hay en exceso alegorías, y el alegórico también se presta para muchos abusos y desvaríos también. Entonces hay que tener cuidado con el sistema alegórico. Ya
interpretaciones alegóricas hay antiguas, creo que el mismo San Agustín tiene interpretaciones alegóricas, habría que quedarse con esas y no buscar nuevas, me parece. Pero bueno, él nos ubica en la sexta, que sería la última iglesia antes de la venida de Jesucristo, o la iglesia que en su final vendría Jesucristo. Después la séptima sería una iglesia, un periodo de paz y prosperidad para la iglesia, después de la segunda venida de Jesucristo hasta el juicio final. Así que bueno, nos ubica, el padre Castellani nos ubica en esa iglesia. Y ¿es la Odisea? ¿Cómo? La que estamos viendo. No, la Odisea es la última, Filadelfia es la primera. Hay ciertas claves por las cuales él ubica a Filadelfia con nuestra época, por ejemplo, y con la última época antes de la segunda venida, o que termina en la segunda venida. Por ejemplo, hay una frase que dice: pondré ante ti una puerta abierta en el lenguaje bíblico, especialmente en el lenguaje del Evangelio, muy usada por San Pablo. Significa la posibilidad de conversiones, la misión, y él lo identifica eso en el inicio de la época, porque hubo un florecimiento al principio de la época de Filadelfia, o sea, de nuestra época, que un florecimiento de las misiones. Después hay cuestiones que no están marcadas ya, pero o sea, que no han pasado, pero está marcado en la carta. Habla sobre la conversión de los judíos, que es un signo del fin de los tiempos, y habla sobre la última y gran persecución del anticristo, que también es un signo ya de los últimos, o sea, cuando estemos en la última gran persecución, el mismo Jesús dice que ahí alcemos la cabeza al cielo porque el tiempo está muy, muy cerca, porque ya viene la salvación del hombre. Así que bueno, ahí es donde ubica el padre Castellani. De nuevo, no quiero extenderme mucho porque en realidad yo no soy exegeta y yo me limito a reproducir en el documental lo que enseña el padre Leonardo Castellani, que sí era un exegeta, y a mi juicio, yo le dije a él, porque a mi juicio fue el mejor exegeta de los últimos tiempos, o sea, de nuestra época. Han habido otros muy buenos, pero claro, tenían la desventaja de haber estado más atrás en el tiempo, entonces no tenían la historia que tenemos hoy nosotros encima para poder interpretar más precisamente ciertas cosas que no habían pasado. El padre Castellani explica, que también lo decimos en el documental, algo que es clave en la interpretación de la profecía, es que las profecías son claras una vez que se cumplieron. Lo mismo pasó con las profecías de Jesús. No las entendían muy bien los judíos, pero una vez que se cumplieron las profecías de Jesús, uno va al Antiguo Testamento y están clarísimas las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, de cómo iba a ser. Por ejemplo, estas profecías que son de... no recuerdo qué profeta del Antiguo Testamento, que habla sobre lo que va a padecer Jesucristo. Y para los judíos era impensable que su Mesías fuera a padecer y a morir, y entonces no las entendían. Pero claro, una vez que pasa la profecía, se cumple, son muy fáciles de entenderlas e interpretarlas. Y con el Apocalipsis pasa lo mismo. A medida que no se cumplen, son símbolos medio oscuros al principio, uno no entiende a qué se refiere, puede hacer conjeturas, a veces puede pensar que se refirió a tal cosa pasada, pero cuando realmente se cumplen, está clarísimo. Uno ahí lo ve y lo lee y ya se cumplió, entonces uno ve a qué se refería con toda claridad. Pero bueno, a medida que no se cumplen, las profecías son oscuras. Entonces están estas cosas como la conversión de los judíos, que no sabemos bien a qué se puede referir o en qué momento. Claramente no pasó. Lo mismo la gran persecución, habla de la gran tribulación, cómo va a ser, a qué se refiere, da algunas indicaciones y pausas, pero muy con símbolos, entonces tampoco es fácil saber a qué se puede referir. Pero, sí se pueden hacer perdóname que te interrumpa, pero hay una cosa clara, es que hay un momento en donde el pueblo judío se reunifica, ¿no? En 1948. Es de una de las profecías más claras, porque después de la diáspora, después de 2000 años,
vuelven y se reúnen. Eso es muy claro. Eso es muy claro. Entonces, Sí. eso que está en el video también explicado es un signo claro que ubicaría a la carta de Filadelfia, al hablar de la conversión de los judíos, el Ujú, hecho de que se reúnan en 1948, o sea, se funda de nuevo el Estado de Israel después de ujú, casi más de 2000 años de dispersión, ujú. desde antes de Jesucristo. Eso está profetizado en Daniel también. Entonces el Apocalipsis va muy de la mano de las profecías del Antiguo De Daniel. Testamento. Sí. De hecho, casi el 90% o más del Apocalipsis son versículos del Antiguo Testamento. Ujú. Y también Este, hay una parte de profecía que de pronto me llama la atención y quisiera que de pronto lo pudieras unir con lo que es la apostasía, ¿no? Creo que estamos viviendo en sí. momentos de gran apostasía, ¿no? Bueno, es lo que decías vos, creo, hace un rato Ujú. que mencionás del padre Alfredo Sanz, que ya Sí, justo se cortó y te estaba estirando un poco más, que creo que también lo dice el padre Alfredo Sanz y lo dice el padre Castellani, que la Iglesia ujú, Católica es el cuerpo místico de Cristo. Y ujú, Cristo es la iglesia, la cabeza de la iglesia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo ujú, místico, debe padecer lo mismo que la cabeza. Entonces, si la ujú, cabeza fue perseguida, predicó, y después de predicar fue perseguida, fue traicionada, y después fue flagelada y ujú. muerta en la cruz, la Claro, iglesia tiene que pasar lo mismo. Y después resucitó, la iglesia va a pasar por lo mismo. La iglesia va a parecer que correcto. murió, Sí, y con la segunda venida de Cristo va a resucitar. sí. Pero bueno, hoy para mí, y a juicio personal, una opinión, yo Ujú, diría que después de lo que leo, ¿no?, del Apocalipsis y todo, y lo que veo en el mundo y en la iglesia, yo nos ubicaría en el Jueves Santo, en la última cena, por ahí. sí, Ya empieza correcto. a haber traición, pero no hay una traición De para mí crucifixión. tan a nivel Judas, ¿no? Falta esa traición Sí. que entregue la iglesia directamente en las manos del enemigo de una forma explícita. Ujú, Hoy la iglesia está entregando en manos de perdón, la iglesia no, parte de los miembros de la iglesia están traicionando y están apostatando, que la apostasía es uno de los signos al fin de los tiempos, ujú, pero falta, que yo creo que va a ser el falso profeta, ¿no? El Judas. sí. Ujú. Judas vendría a ser como imagen falso profeta para mí. Claro. ¿Te puedes, por favor, hacer más hacia tu derecha, que creo que estás fuera de foco? Un ¿Ah? poco hacia tu derecha. No, ahí está. No, métete un Estoy, poquito más, que estás fuera de foco. Hasta ahora, porque estoy a ver si, despejado yo si puedes entonces un poco no más, estoy un para. poco más. Ahí. No, 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 no. Para el otro Ah, lado. Exacto, ahí quedó bien. Bueno, entonces estamos a ver. hablando de lo que estamos viviendo en este momento según la interpretación del padre Castellani, el Apocalipsis, y que hay muchas crisis a nivel mundial. Todo lo que estamos viendo, pues muchos de nosotros nos preguntamos cuáles son los signos de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál sería la recomendación para ti desde el cristianismo, desde el católico, frente a la doctrina y frente a la fe? Bueno, eso creo que queda claro en el documental, que la Ujú, recomendación la da el mismo Cristo en las cartas, y es una recomendación que está clarísimo, que es ujú, progresiva la insistencia desde las últimas tres cartas hacia el fin, ujú, la recomendación a guardar la tradición. ¿Qué es esto? Ante toda la confusión que hay hoy en la iglesia doctrinalmente, que hay confusión, porque de golpe empiezan a parecer que en Alemania se está dando de comulgar a los divorciados, entonces uno dice, perdón, a los divorciados, no, a los protestantes, a los divorciados ya se les daba de comulgar hace rato. Y en todo el mundo se empieza a dar de comulgar a los divorciados y a los juntados, y ya la comunión la puede recibir cualquier persona. ¿Y esto qué hace? Que uno piense, pero entonces, si cualquier persona puede recibir la comunión, entonces hay dos posibilidades: o la comunión no es el cuerpo de Cristo, o el divorcio, el ser protestante y todo eso, no hay pecado mortal, porque si ujú. cualquiera puede comulgar y hay que comulgar en gracia, entonces no hay pecado mortal, uno podría decir. O sí hay pecado mortal, entonces no es el cuerpo de Jesús. Entonces como que se genera una confusión.
Entonces, ¿cuál es la recomendación de las cartas, de las últimas cartas? Es volver a la tradición, dejar de mirar qué está pasando en Roma o qué dice tal o cual cardenal, y empezar a mirar lo que dijeron los santos padres, lo que enseñó la iglesia siempre, lo que dijeron los concilios de toda la historia de la iglesia, las encíclicas de los papas santos, que tenemos ahí, ya está todo, no hay novedad posible ya. Me refiero a sana doctrina. La sana doctrina uno la encuentra, se mete en la página del Vaticano y googlea por tema y busque lo que dijeron los papas que fueron santos. Tuvimos papas santos, montón, que han escrito encíclicas fabulosas. Tenemos a Pío X, que ha hablado sobre el modernismo y el liberalismo como ningún otro, y lo ha condenado con toda claridad en encíclicas cortitas y contundentes. Entonces uno tampoco tiene que mandarse a leer libracos así. Con leer 5 hojitas uno ya entiende qué es el modernismo, qué es el liberalismo, qué condenas le hace Papa Pío X. Entonces uno tiene hoy recursos, sobre todo en internet, para esto de aferrarse a la tradición. Lo mismo en la liturgia, donde uno ve que hay confusión litúrgica también, que la liturgia se empieza a protestanizar, no me sale bien la palabra. Uno que busque o ve que la liturgia a la que asiste es un circo, o que el sacerdote doctrinalmente está flojo, y tiene que hacer eso, volverse a lo tradicional, buscar una liturgia que sea más conservadora, más fiel a lo que es la liturgia real de la iglesia, a lo que enseñó la iglesia. Y no me refiero a liturgia solo tridentina, la misa tridentina, porque hay misas Novus Ordo que son muy buenas y que están bien rezadas, y si uno tiene eso, puede volcarse a eso, me parece. Buscar lo sano y huir de lo que está enfermo. Sí, con respecto a lo que tú estás diciendo, es que nosotros estamos viviendo en tiempo de relativismo. El relativismo tiene que ver con que cada persona puede ver una verdad desde sí mismo y puede inventar una verdad. Entonces, si se niega cualquier verdad, pues que todo es verdad, pues no hay ninguna verdad verdadera, entre comillas. Entonces uno haría lo que quiera doctrinalmente, porque finalmente Dios es misericordioso y a todos nos va a salvar. Pero resulta que el Papa Ratzinger pues sí nos habla de los últimos, ¿no? La teología de los últimos, del infierno, del purgatorio, ¿sí? Entonces es muy importante lo que estabas diciendo. Doctrinalmente tenemos que venir a las fuentes, porque realmente es de donde nace la iglesia, en las fuentes. Los primeros padres de la iglesia, la patrística, es muy importante porque es lo que nos va dando la dirección, y estar en pequeñas comunidades y estar orando, ¿no? La oración, ¿cómo tú la ves dentro de este escenario? Bueno, la oración para el católico siempre fue fundamental. No me acuerdo qué santo decía que la oración es la respiración del alma. O sea, si uno no reza, se muere ahogado. Por la oración nos llegan las gracias necesarias para la oración, y los sacramentos, ¿no? Van de la mano. Es fundamental, sobre todo cuanto más presión hay, más fundamental se hace la oración y los sacramentos. Y estamos hoy viviendo tiempos de presión para la apostasía, que me parece que son evidentes. Entonces, si uno no se aferra a los sacramentos y a la oración, no va a resistir. Y eso creo que lo vemos, todos lo ven de golpe en gente por ahí un poco cercana, a veces en la familia, alguno lo puede ver, amigos, que uno por ahí iba, yo lo veo por ahí en algún amigo mío, íbamos de la mano cuando éramos chicos, creíamos lo mismo, y hoy él empezó a creer otra cosa, no tiene la misma fe que tenía hace 20 años. Me decís, ¿por qué? Porque fueron aflojando con los sacramentos y con la oración. Y entonces el mundo se los va llevando. Así es. Bueno, es la imagen, dime. La imagen es la de Jesús, la barca de Pedro y Jesús en la tormenta. O sea, si uno se aferra a la barca y se aferra a Cristo, va a andar bien. En el momento en que uno quiera ver cómo está el mar y pegarse una nadita por ahí, el mar se lo traga. Claro, así es. No, y es muy importante tener en cuenta que lo que nos caracteriza como iglesia católica, ¿no? Dentro de los sacramentos, la Eucaristía, ¿sí?
todo lo que es la primera comunión, todo lo que aprendimos cuando estábamos pequeños, los sacramentos, hay que vivirlos, la reconciliación, estar en permanente confesión, porque de hecho está en la Biblia, está en Juan 20:20, en donde el Señor manda a los discípulos a que perdonen los pecados en nombre suyo. Entonces es muy importante la oración, los sacramentos, lo que acabas de decir, ir a la doctrina, porque es lo que Jesús nos dijo a través de los evangelios y con el Espíritu Santo nos ha ido revelando. Pero es muy interesante, o sea, lo que estás haciendo es tremendamente interesante, y muy importante. Visualmente está muy bien manejado, los efectos, lo que querías lograr, lo que nos decías al principio del programa, o sea, lo que querías lograr, que un impacto en una producción muy buena, realmente lo estás logrando. He visto muchas cosas y lo que estás haciendo es realmente interesante, y esperamos que, bueno, después de que terminamos el video, pues van a ver todas las descripciones de la compañía, para que puedan todos nuestros hermanos católicos y no católicos pues colaborarte en esta hora tan importante y en esta hora tan importante en la que estamos, ¿no? Entonces quisiera que de pronto hiciéramos otro capítulo, tal vez menos atropellado con la cuestión, pero de pronto hacer otro capítulo y nos vayas dando como un parte de lo que vas haciendo, tu proceso y otras, digamos, cosas espirituales que de pronto estás viviendo detrás de cámaras, cómo ha sido el proceso de los detrás de cámaras, el equipo y todos estos detalles. Muy bien. Espero que puedas regresar a Casa María del Caminante. Y bueno, finalmente quiero que tienes el micrófono para invitar a las personas que nos están viendo, para que les digas en qué parte estás y en qué podemos colaborar y bueno. Bueno, ante nada, ya de entrada te agradezco y sí, por supuesto, cuando quieras, me invitás y charlamos, yo encantado. Y respecto al proyecto, bueno, vos después pondrás ahí los links para ver, y eso está disponible gratuitamente. Es una serie de varios capítulos, una miniserie. Los capítulos van a estar siempre gratuitamente en internet, en YouTube. Tenemos un canal en YouTube donde iremos subiendo los capítulos ahí, y la idea es que estén gratuitos, pero obviamente esto cuesta mucho dinero hacerlo, sobre todo para mantener este nivel en el que estamos apuntando y queremos trabajar, para que justamente, como decía antes, sea atractivo para todo el mundo, y especialmente para el que realmente necesita conversión e informarse un poco sobre qué es lo que enseña la Iglesia y qué es lo que es el Apocalipsis, que por ahí la gente no lo conoce bien. Es importante hacer algo de muy buena calidad, y cuanto mejor calidad, siempre más costoso es, porque uno podría sentarse acá, estoy ahora con el libro, y leerlo, y el texto va a ser el mismo, pero voy a aburrir a unos cuantos. Entonces, bueno, hacer esto ya sale mucho dinero. Y el sistema de financiamiento es así: quien tiene $5 pone $5, quien tiene 10 pone 10, algunos ponen 500. Perdón, me apareció algo ahí en la pantalla. Y la idea es esa: yo tengo junto con el video en la descripción, y tenemos una página web del video, que la podés poner después vos también en la descripción, donde están las formas de ayudar, y tenemos PayPal, tenemos cuenta de banco ahí en Estados Unidos. Hay hemos puesto todos los medios de colaboración posibles para mayor comodidad de la gente. Y bueno, la idea es que lo vean gratis antes de aportar nada, y si les gusta un proyecto que vale la pena que siga avanzando, bueno, que nos ayuden, porque es necesaria la ayuda. Por un lado, las oraciones, que son muy importantes para que Dios siempre ilumine este proyecto y vaya de la mano con la buena doctrina y con la bendición de Dios, que eso es fundamental. Como decías, la oración para mí en este proyecto es central, la oración y los sacramentos. Y después, obviamente, también, como dice el refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Después hay una parte que con oraciones no se hace, que es la parte de pagar sueldos. Los sueldos, contratar a un actor que ni siquiera es católico, pero es muy buen actor y es bueno lo que hace, y tiene un look que da perfecto con San Juan, hay que pagarle al locutor también. O sea, buscamos para la parte técnica
que sean excelentes técnicos, no excelentes católicos. O sea, si aparte son buenos católicos, obviamente siempre hay prioridad. Si aparece un excelente técnico, dos excelentes técnicos, uno no es católico y el otro sí, prioridad para el católico, claramente, porque aparte va a hacerlo con mayor entusiasmo. Claro. Pero cuando un técnico, la única opción que tenemos es un técnico que no es católico, pero es excelente técnico, claro, y por un pago hace un excelente trabajo, y bueno, estamos dispuestos a pagarle, pero bueno, necesita dinero. Así que bueno, claro, eso. Cuando vean los datos para donar, si es que les gusta lo que ven y creen que vale la pena que continúe, están todos ahí disponibles al alcance de todos. Gracias. Sí, claro que es muy importante y queremos invitar a todos los católicos que muchas veces pues nos quejamos de nuestras producciones o que faltan más producciones, tanto musicales como audiovisuales en general, películas y todo. Es muy importante tener en cuenta que todo esto depende de la contribución que nosotros demos, ¿sí? En oración y en dinero, ¿no? Y en facilidades, ¿no? Tiempo, talento y tesoro, lo que nos dice la iglesia que tenemos que dar, para que sigamos viendo este tipo de buenas realizaciones y que podamos ayudar a que haya buena música, porque en todo esto se necesita dinero y eso viene de los fieles y depende de nuestro compromiso como católicos, que también empecemos a ver estas producciones, contribuir a estas producciones, para que vayamos también conociendo, y nuestros hijos, todas nuestras familias, las que son renuentes a conocer eso, pues le colocas una película de Simón y queda perfecto. O sea, cualquiera no necesita leerse un mamotreto de patrística o del padre Castellani y lo puede ver en estos formatos de cine. Bueno, queridos amigos, hermanos de Casa María del Caminante, nos alegra haber tenido a Simón. Gracias, Simón, por estar con nosotros y te seguimos invitando. Gracias. Dios los bendiga y que estén bien y que estén pendientes de estos influencers de Dios. Chao, chao. Revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó a su siervo Juan. Al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele: sé tus obras y tu labor y tu paciencia. Y al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele: conozco tu tribulación y tu miseria, pero tú eres rica. Y al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: sé dónde tú habitas, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe. Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele: conozco tus obras y tu caridad, y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y al ángel de la iglesia de Sardes escríbele: conozco tus obras, se te tiene por viviente, pero estás muerto. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: esto dice el Amén,